Iglesia de los Milagros. Una historia que contar. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio, el programa La Iglesia de los Milagros, donde todos los viernes a las 6 de la tarde estamos aquí conectados a través de esta plataforma de YouTube contándoles grandes historias, vivencias de lo que muchas personas han atravesado y hoy están aquí para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Hoy tenemos a una invitada que nos está acompañando desde la bella ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. Ella nos contará todo lo que tuvo que pasar, lo que ella vivió, pero vio la mano de Dios en cada uno de esos procesos que ella tuvo que vivir junto con su familia. Bueno, vamos a darle en este momento el espacio a Doralba Verdú, que nos está acompañando aquí en el programa La Iglesia de los Milagros. Doralba, bienvenida. Hola Grace, bendiciones para ti. Es un placer poder acompañarte en este programa de la Iglesia de los Milagros. Gracias por esta bella invitación. Gracias también a ti, Doralba, por aceptar la invitación a este espacio y hablarnos un poco de lo que Dios hizo en usted. Doralba, pero ¿hace cuánto estás ahí en Bogotá? Bueno, aquí en Bogotá estamos desde el 2007. A mi esposo lo trasladan para acá y bueno, vinimos aquí. Mi esposo trabaja secularmente, pero también estamos dedicados a la obra del Señor. ¿Y de dónde es Doralba Verdú? Bueno, soy nacida en Montería, criada en Barranquilla, y es allí donde conozco a mi esposo amado. Y bueno, tengo una crianza en Barranquilla, allí en donde estás, en esa bella ciudad. La bella ciudad de Barranquilla. Usted nació en Montería, se crió en Barranquilla, pero hoy está allí en Bogotá por la gracia de nuestro Dios, que la ha Amén. llevado a ese lugar. Bueno, Doralba, háblame un poco de cómo se conoció con su esposo. Bueno, te cuento que trabajábamos en una empresa textilera y allí tuvimos la oportunidad de conocernos justo cuando él ya se despedía de la empresa porque se venía a trabajar, se venía para acá, para Bogotá en ese tiempo, pero venía era a firmar contrato porque luego se iba a trabajar a Coveñas en una empresa petrolera y bueno, lo conozco. Empezamos a tener un noviazgo eso fue en 1992, fue un noviazgo corto, realmente nos ennoviamos en abril. Desde el primer día que él nos vimos, que me pidió ser su novia, él realmente me dijo, sabes, yo te veo a ti como la madre de mis hijos y quiero que seas mi esposa. Así fue a los 7 meses, específicamente en el mes de diciembre, eh, nos casamos y bueno, comenzó una historia en la cual ya nosotros a la fecha, este año vamos a cumplir 29 años de casados, Grace. Qué hermoso, pastora, pues lo que usted nos está contando en este programa de cómo se conoce con su esposo y ya todo este tiempo, ¿verdad? Que han estado ustedes juntos. Pero bueno, ya después que se casan, me imagino que ya querían pues de pronto tener un nuevo integrante a la familia. Cuénteme de pronto cuánto transcurrió para que pudiese llegar un miembro a la familia. Grace, te cuento, fue una historia en donde empezamos lo que dices tú, toda pareja recién casada, pues luego de tener ese momento, de compartir momentos tan bonitos y hermosos juntos, anhelábamos tener un hijo. Y empezamos a buscarlo, pero no llegaba. Y decidimos ir al ginecólogo y a preguntar el por qué no llegaba el bebé. Y el doctor me dice, bueno, realmente hay un problema de ovarios poliquísticos en el cual está impidiendo que tú quedes embarazada. Y empieza un tratamiento para quedar embarazada y así es. Conozco el día, la fecha, la hora exacta en el que quedo embarazada.
a raíz de ese tratamiento, pero luego de ese tratamiento que fue hormonal, no conocía que mi cuerpo estaba también teniendo un problema hormonal en ese momento. Así que empiezo a tener un episodio en donde es amenaza de aborto. Pero era un niño tan anhelado y el médico me dice en primera instancia, luego de mis sangrados impresionantes, me dice, sabes, hay una opción y es colocarte una inyección en donde si bien nace niño, no pasa nada. Pero si es una niña, puede nacer con malformaciones en el clítoris. Y toma la decisión conjuntamente con tu esposo. Y nosotros tomamos esa decisión desde el corazón, decíamos, creemos que es un niño. Y así fue. Me colocaron la inyección y duré los primeros meses de embarazo totalmente acostada, absolutamente sin levantarme durante todo ese tiempo. Y luego que puedo levantarme, pasados los 3 meses, empiezo a tener un proceso en donde ya viene un ahogo en mí, no podía respirar, no podía caminar ni siquiera 1 metro, no podía masticar alimentos porque en todo momento me estaba ahogando y ya era un proceso totalmente diferente al del embarazo. Si quieres te sigo contando del tema. Claro que sí, Doralba. Cuéntanos un poco de todo ese diagnóstico, porque ya no solamente estabas presentando de pronto ovarios poliquísticos, sino que se tuvo que enfrentar Doralba Verdugo a raíz de esos ahogos que venía presentando. Bueno, a raíz de todos esos ahogos, empiezo a buscar ayuda médica y porque no conocíamos qué era lo que estaba sucediendo. Y me empiezan a hacer estudios en la garganta, empiezan a hacerme exámenes, mi embarazo iba progresando y ya en ese momento tenía 5 meses de embarazo, cuando la situación se pone muy complicada y los médicos deciden hospitalizarme. En ese momento de la hospitalización, ya no me dejaban dormir en las 24 horas del día en ningún instante, porque el sueño es tranquilo y yo no podía tener una respiración tranquila, sino era totalmente desesperante. Y deciden hacerme un rayos X a mi cuello y notan que mi tráquea está del 100%, el 90% totalmente obstruida. Y así que entraba a mis pulmones aire por un mínimo 10%. Así que empezamos, el médico toma la decisión de hacerme la primera cirugía, que es una traqueostomía. En esa traqueostomía sucede algo, y es que yo alcanzo a colocarme morada por completo, no me fui prácticamente de la sala y sale el médico y le dice a mi esposo, ustedes están jóvenes, pueden encargar nuevamente, pero notamos que si su esposa tuvo un episodio bien tremendo en el quirófano y entendemos que el bebé respira porque ella está entrando y permitiendo respirar. Y si ella ha dejado de respirar por un tiempo, pues lo más normal es que el bebé haya fallecido. Así que para la sorpresa, salgo de cirugía, el doctor, el ginecólogo me hace el estudio y nota que el corazón del bebé sigue latiendo. A todas estas les quiero comentar que durante todo ese tiempo me estuvieron dando un tratamiento muy fuerte y en el cual los médicos decían, si este bebé llega a nacer, me lo comentaban a mi esposo y a mí, queremos que tengan en cuenta que puede venir con problemas psicológicos, que puede venir con problemas de habla, tal vez pueda ser un niño retardado, puede tener muchos problemas, porque lo que has consumido ha sido algo muy fuerte. Pero guardábamos siempre la esperanza y decíamos, continuemos con el embarazo. Continué con el embarazo estando con la traqueostomía, no fue sencillo, duré todo el tiempo encerrada. Tuve en medio de todo eso exámenes porque querían saber por qué mi tráquea estaba obstruida, qué era lo que impedía
que no me dejara respirar. En ese momento que me hacen la traqueostomía por completo, todo esto queda inflamado y yo quedo muda, no puedo hablar. Desde un 3 de febrero no volví a hablar y lo que por aquí salía era mucha sangre, al punto que llegaba a las paredes de la habitación, era sangre excesiva. Y los médicos dicen, es muy probable, le dicen a mi familia, a mi esposo, a mi madre, es muy probable que ella tenga tuberculosis, trasladémosla a Barranquilla, porque recuerden que vivía en Coveñas, mi esposo, pues a raíz de que él estaba trabajando ahí, me fui a vivir precisamente a Tolú y me trasladan a Barranquilla desde Sincelejo, me hacen el estudio nuevamente, me practican me sedan con anestesia general y me hacen ese estudio, sale negativo, me regresan nuevamente, pero en todo este proceso deciden, mis padres, pues vivíamos todos en Barranquilla, deciden que vamos a vivir a Barranquilla. Luego me vuelven a hacer nuevamente otro estudio estando en embarazo. Así que en embarazo recibí 3 veces anestesia general. Y fue algo bien complicado porque siempre el bebé estaba en peligro. El bebé estaba en peligro. Pero el niño, luego pasados los 9 meses, llega justo, vienen los médicos, me hacen el proceso, en todo ese proceso ginecológico, siempre yo aumentaba de peso, pero el bebé lo que hacía era bajar de peso. Y me dice el doctor, Doralba, es necesario desembarazarte hoy, porque si tú pasas del día de hoy, tu bebé puede morir en tu vientre por desnutrición. Así que deciden por completo desembarazarme y mi esposo viene urgente. Y quiero comentar que mi esposo es un hombre en donde él siempre estuvo a mi lado, siempre me estuvo apoyando en en todo el tiempo, en todo lugar, donde quiera yo estaba, yo sentía esa compañía de mi esposo, de mi familia, es muy importante sentirlo. Nace mi hijo y luego que nace mi hijo, entonces vemos que nació completamente perfecto. Decía el doctor en ese momento, nació muy bajo de peso y pequeñito, pero sabemos que lo más importante es que está bien. Así que luego empieza mi proceso, ¿no? Mi proceso de por qué estaba en toda esta parte inflamada. Doralba, todo lo que nos estás contando, ¿verdad? De todo esto que tú tuviste que atravesar en medio del embarazo y que en ningún momento de pronto decidió de pronto desembarazarse, sino continuar completo sus 9 meses y allí nació el bebé tan anhelado que ustedes tenían. Pero ¿qué siguió pasando usted? Porque ahora ya había dado a luz, pero seguía el proceso de la garganta. Cuéntanos qué siguió transcurriendo con su vida. Bueno, pasado 15 días de haber nacido el bebé, empiezo empieza la búsqueda, empiezan a hacerme, lo primero que me hacen es una biopsia, esa me la hizo un doctor en Barranquilla. Si aquí se alcanzaran a notar todas las cicatrices que tengo, de las cuales me siento muy orgullosa, bueno, acá tengo una bien grande que va desde acá. Me dice el doctor, es necesario mirar qué es lo que sucede a través de una biopsia. Y es allí donde el médico dice, el dictamen, pues era un cáncer, un CA de tiroides, decía papilar, folicular e indiferenciado. Entonces era un tipo de cáncer bien agresivo. Y es cuando, como llegamos donde, juntamente con mi familia, mi esposo en ese momento estaba trabajando en una buena empresa, deciden trasladarme aquí a la ciudad de Bogotá y donde me encuentro de verdad que el Señor direccionó, porque yo creo que todo esto es obra de Dios.
el Señor direccionó esto a que me atendiera un doctor, que es el doctor José Antonio Hacking en la Fundación Santa Fe. Él me ve y quiero comentarte algún detalle especial. En Barranquilla, el doctor que me hace la biopsia me dice, es necesario quitarte todo lo que es la laringe, porque todo tú lo tienes afectado. Al momento que a una persona le quitan la laringe, queda de por vida con con un tubito acá en donde solamente se escucharían los fonemas. Pero acá en Bogotá me dice el doctor, no, tú no tienes la laringe. Luego de hacerme una cantidad de estudios y confirmar el diagnóstico, me dice, tú no tienes la laringe afectada, pero sí tienes las cuerdas vocales afectadas. Y era algo como que, pero bueno, a la larga es lo mismo, porque al momento en que me quitan las cuerdas vocales, pues no voy a poder volver a hablar. Lo único es que no voy a quedar con un tubito aquí, pero no voy a tener la voz. Decido volver a Barranquilla, le grabamos videos a mi hijo, en donde yo le hablaba, le comentaba. Fue un proceso bien difícil para todos como familia, sentirnos eso, pero en medio de todo este asunto siempre buscamos en ese momento no solamente la ayuda médica, sino también la ayuda del Señor. Y esa parte lo hacía mi madre. Mi madre fue una mujer en donde buscó mucho esa ayuda. Pero quiero comentarte, seguir hablándote de este testimonio. Fue así como el doctor determinó llevarme a cirugía y el día justo que entro a cirugía para que me quiten todo lo que estaba en mi cuello mal, que eran todas esas células cancerígenas, mi esposo no alcanza a llegar justo antes de yo entrar a la sala de cirugía y no me alcancé a despedir. Así que cuando yo recuerdo, a mí me ingresaron a las 8 de la mañana y yo recordé en la habitación siendo las 9 de la noche. Cuando yo recuerdo en la habitación y abro mis ojos, yo veo alrededor muchos médicos y entre esos estaba mi mamá, estaba de pie a mi lado y yo quiero contarte que justo un tiempo antes yo había aprendido a hablar, más que todo se me había de pronto desinflamado un poco y uno cuando tiene una traqueostomía, uno toma aire, se tapa acá y le sale porque el aire es el que mueve las cuerdas vocales. Así que en ese momento que desperté, yo no tuve conciencia de que ya no iba, si yo me tapaba aquí, no iba a hablar. Yo salí y lo primero, o sea, apenas desperté, lo primero que hice fue tomar aire, taparme aquí y hablar. Y pude hablar, salió mi voz. Te quiero contar que los médicos estaban alrededor, psicólogos, y decían, no es posible. El doctor José Antonio Hacking sacó las cuerdas vocales de esta mujer. Así que si yo hoy estoy hablando, es porque el Señor hizo un milagro creativo en mí. Él colocó las cuerdas vocales en mi garganta para que yo pudiera seguir hablando y testificando de su poder. Mi tratamiento continuó. La felicidad es inmensa, porque quiero decirte que pasado todo ese año me hicieron más cirugías, me hicieron vaciamiento ganglionar de cuello, pero el doctor me ve hoy día y dice, ella es un milagro viviente de cómo el Señor actúa y hace milagros creativos, coloca órganos, hace cosas maravillosas y hoy te puedo decir que estoy totalmente sana. No solamente eso, Grace, también ese proceso me llevaba a tomar un medicamento muy fuerte, que era un yodo radioactivo, en donde a mí me metían en una habitación y yo era la máquina de rayos X. Nadie podía entrar a mi habitación y durar 3 minutos. Si una persona entraba, tenía que entrar con un chaleco de los que te colocan a ti cuando entras a rayos X. Así que lo que me habían dado a tomar a mí era muy fuerte. Por ende, el doctor de medicina nuclear me decía, tú no vas a volver a quedar embarazada, porque si tú quedas embarazada, literalmente, como dicen los jóvenes hoy día, lo que tú vas a tener es un monstruo. Y quiero decirte, Grace, que pasados 5 años, solamente 5 años, yo volví a quedar embarazada.
y de allí nació una hermosa niña, la cual hoy día ya ella tiene 20 años. Así que ella también es un milagro de Dios, en donde no es un monstruo, es una bella, hermosa niña, así como mi hijo mayor, el cual está completamente sano y es un niño muy inteligente. Así que Dios hace grandes milagros. Dios sigue haciendo milagros. Hemos visto todo lo que nos está contando la pastora Doralba, porque hoy en día es pastora y conoceremos un poco de ella, Doralba Verdugo. Todo esto que a ella le tocó pues atravesar, la ciencia médica, ¿verdad? El dictamen que le había dado y recibió milagros tras milagros. Ella también al poder ser sana, ¿verdad? De ese cáncer que le habían diagnosticado y el poder traer hijos a esta tierra, de verdad que es gran bendición. Doralba, me imagino que tú, tu esposo, todos tus familiares, pues alegres, ¿verdad? Con toda esta noticia de que ya habías sido pues recuperada totalmente y que habías podido tener a tus hijos ahí gozando y verlos que iban creciendo poco a poco. Su esposo, ¿cómo reaccionaba ante todo esto que estaban viviendo? Mi esposo, Grace, es como te contaba, es un hombre que siempre ha estado a mi lado. Es un hombre que ha compartido mi vida en todo tiempo, a pesar de que él trabajaba lejos, porque como te decía, él estaba en Coveñas, yo estuve en Barranquilla, luego estuve aquí en Bogotá. Donde quiera yo iba, él siempre estaba a mi lado. Es un hombre que también empezamos juntos, caminábamos por donde quiera íbamos y él tiene una frase muy especial ahorita, quiere él también salir y compartir. Él tiene una frase muy especial y él me decía, yo me casé contigo amándote, queriéndote, pero luego de todo este proceso, quiero decirte que es un amor del que habla realmente la palabra, el amor, como es un amor sufrido, un amor que busca el bien del otro. Así que hoy día tenemos una bella familia, conformamos una familia hermosa, la cual, como comentas tú, ahora hoy día le servimos al Señor. Y eso es otro testimonio de Dios, cómo llegamos nosotros a los pies del Señor. Amén, Doralba. Y antes de continuar con el programa, con la invitada que hoy nos está acompañando desde Bogotá, aquí en el programa La Iglesia de los Milagros tenemos una sección que se llama Testimonios de Vida. ¿En qué consiste esta sección? Consiste en que el invitado, ¿verdad?, que ha recibido un milagro de Dios y que quiere testificar, puede grabarse con su dispositivo móvil de forma horizontal. En máximo 5 minutos podrá exaltar y glorificar el nombre de Dios, contarnos qué fue lo que Dios hizo en su vida. ¿Cuál fue ese milagro tan hermoso, verdad, que ha recibido de parte de vivir? Y todas las maravillas que ha recibido de parte de Dios. Escuchémoslo. Bendiciones, soy Mari de las Salas, me congrego en la Iglesia Misión Internacional Encuentro con Dios. Ahí formo parte de un grupo de muchas mujeres esforzadas y valientes. Este grupo se llama Mujeres que Oran, en el cual en una actividad que se realizó nos invitaron a ver una película, Cuarto de Guerra, el cual pues fui obediente, miré esa película y ahí tuve una grande bendición. Una protagonista principal de la película se llama Clara, tenía una función muy especial y espiritual, la cual pues eso llenó mi vida, eso me marcó en mi corazón y quise en ese momento, mientras que veía la película, me deleitaba en ella, en en el transcurso de la película, cómo se desarrolló. De verdad que sentí algo muy profundo en mi corazón y decidí tomar el ejemplo de esta mujer, la cual, como les dije antes, una mujer espiritual. Su trabajo era pues interceder, orar
por aquellas personas que quizás en este momento de la película había una pareja, una familia que estaba a punto pues de fallecer todo, y Dios le permitió conocerla y ella entabló una amistad y empezó a interceder y le enseñó a esta persona cómo debía orar, cómo debía arreglar las cosas. No era de la manera como esta mujer lo quería hacer, y la verdad que aquello a mí me llenó mucho, y le pedí en ese momento a Dios, le dije: ay Señor, quisiera ser como esta mujer, quisiera tomar el ejemplo que esta mujer está dando aquí en esta película. Y de verdad que en ese mismo instante hice como está allí, formé mi cuarto de guerra, cogí un lugar muy especial en mi habitación, y desde entonces les digo que allí he colocado muchas peticiones, las cuales he clamado mucho a mi Dios, y he visto respuestas. Les digo que de familias enteras, mis familiares, donde había una disensión, un pleito de muchos años, y para la gloria de Dios, Dios ha respondido muchas. He tenido que quitar cada una de esas peticiones y colocar nuevas. Y para la gloria de Dios, Dios me ha ayudado mucho y he sentido la respuesta, el respaldo de Dios en cada una de estas oraciones. Así que mi invitación es que ustedes también no dejen de clamar. Recuerden, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bendiciones. Bueno, ya hemos escuchado el testimonio de vida, esta sección que también hace parte del programa La Iglesia de los Milagros. Esta invitada, como decía ahorita, María Elena de las Salas, por medio de una película, todo lo que Dios ha hecho. Ella ha sido ese instrumento de Dios para llegar a muchas vidas y ser ese canal de bendición. Y continuando con el programa de este día que hemos preparado especialmente para ustedes, para que conozcan todo lo que Dios hace, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Él sigue manifestándose de una manera que nosotros no podemos entender y que toda la vida estaríamos agradecidos con nuestro Dios. Y ahora vamos a darle paso a Franklin, el esposo de Doralba Verdugo, que también está aquí acompañándonos en este programa. Bienvenido, Franklin, al programa La Iglesia de los Milagros. Bienvenidos a nuestro hogar, bienvenidos a tocar la fibra más íntima de nuestro hogar, de nuestra familia. Escuchaba a Dora dar el testimonio y todavía se me remueve mucho el corazón. Nuestros ojos y el de nuestros hijos están enjuagados por todo lo que nos ha ocurrido, pero también agradecidos con Dios porque ha sido bueno en medio de todo este camino. Gracias, Franklin, por aceptar también la invitación y estar aquí acompañándonos en este espacio que sé que es de gran bendición para todo aquel que está escuchando en este día el testimonio de su esposa. Pero, Franklin, ¿cómo vivió usted todo lo que tuvo que atravesar su esposa? Bueno, Grace, como te comentaba Dora, nosotros éramos muy jovencitos. Estamos hablando de que nos casamos de 24 años para mí, 22 para Dora, en Barranquilla. Yo trabajaba, como lo decía ella en ese momento, en Oveñas, para una importante empresa colombiana de petróleo. Y después de cierto tiempo de tratar de tener un bebé, nos dijeron de que pues es posible que sea el estrés de ella, y Dora renunció, se vino conmigo para Tolú y allá iniciamos un tratamiento muy jóvenes, de verdad. Estábamos al punto que cuando iniciamos el tratamiento y queda Dora en embarazo, lo que ella manifestaba de que tenía ahogos, primero fue el tema del manchado. Yo viajaba a otras partes, ella se quedaba sola en Tolú por 15 días con una señora que era la que nos atendía, nos ayudaba con todo. De ella resaltamos una sopa muy salada que hacía la señora, pero era la que atendía a Dora en todo.
Eh, y nosotros andábamos, era pendiente de temas materiales y comprar cosas para el apartamento y toda la cuestión. Mas, sin embargo, cierto día, después de tantos ahogos, Dora va a Sincelejo, a, al neumólogo, y la dejan internada. Ahí inicia todo. Yo salí del terminal, me fui para Sincelejo, y ahí comenzó Dora a estar. A los pocos días le hacen la traqueostomía a Dora, y es lo que ocurre que manifiesta ella cuando sale el cirujano y nos dice de que estamos muy jóvenes y que podríamos pensar en otro bebé, así como cambiarnos de una prenda de vestir. Para mí fue un golpe muy fuerte. Estaba en juego no solamente el bebé, sino la vida de Dora. No sabíamos qué estaba ocurriendo. Yo me casé enamorado de una mujer tremenda y hoy en día es mucho más hermosa que cuando me casé, pero me dolía mucho ver todo lo que estaba pasando. Y apenas era el comienzo, no sabíamos todo lo que venía. Creía conocer a Dios, como ella lo decía. Le prometí muchas cosas al Señor que van en contra de lo que Él nos dice en las Sagradas Escrituras. Creía que flagelándome tal vez buena idolatría iba a conseguir cosas. Mas, sin embargo, estuve al lado de mi esposa en todo este caminar. Fueron ir y venir a Barranquilla en ambulancia. Yo me río mucho, pero también soy muy bueno para llorar. Dora dijo, cuando vuelva a Barranquilla, estando en Sincelejo, cuando ella se va a vivir conmigo, volveré por una puerta grande. Y yo le decía así, con bulla entraste a Barranquilla porque entró en una ambulancia con Anthony en el vientre y muy mal cuando le iban a hacer los exámenes allá. Hoy en día podemos nosotros tal vez sonreírnos de eso, recordar de una manera jocosa lo que Dios permitió, pero en esos momentos eran momentos muy terribles. Y lo único que pensaba era hacerla feliz. Hoy en día, siempre se lo digo, mis hijos son testigos de eso. Trato de buscar que ellos sean felices, que sus días sean buenos. Hoy el Señor nos ha permitido pues, vivirlo de la mano de Él y realmente hoy en día las cosas son totalmente diferentes a lo que nosotros pensábamos hace mucho tiempo. Pero así como Dora lo manifestó, fueron etapas en Sincelejo, etapas en Barranquilla, etapas cuando nos vinimos para Bogotá. Muy jóvenes nos dijeron, después de Anthony recién nacido, tenía escasos 15 días de nacido cuando a Dora le hicieron la primera biopsia en Barranquilla, y el médico le dijo a ella de que ni siquiera al peor enemigo de él le deseaba lo que ella tenía. Ya era un cáncer que estaba muy avanzado, un cáncer terminal, y pues que ya iba a morir. Fuimos donde la persona que nos podía autorizar ciertos exámenes y ahí el Señor empezó a hacer muchas cosas. Fue la primera vez donde nosotros vimos cómo Dios dio una respuesta, porque era imposible que nos trasladaran el servicio médico de Doralba para acá, y más aún que la trajeran a lo mejor de lo mejor, que te podía tener la medicina en ese momento. La trasladaron como alguien sacar un documento de una gaveta de un escritorio y decir, mañana se van para Bogotá. Desde ese momento Dora viajó acá, Anthony quedó en Barranquilla y yo estuve en Coveñas. Y viajaba todos los viernes para poder ver a Dora. Y algunas veces venía y no me podía acercar a ella porque, pues, por todo lo que ella dice de la medicina contraindicada que estaba. En medio de todo esto se fueron tejiendo muchas cosas. Cosas, por ejemplo, que Dora le hicieron la operación, como ella lo dice, le iban a sacar toda esta parte de acá. Y entre esos iba a ir las cuerdas vocales. Habían comprado un elemento que trajeron de Francia para ubicárselo. Era lo mejor, me decían los médicos, era lo mejor de lo mejor.
pero ella iba a quedar sin voz. Fuimos a Barranquilla, grabamos, tomamos fotos, porque había parte de la historia que tal vez Dora no la tenía, y era que su corazón estaba muy débil por todas las operaciones que le habían hecho. Y a mí me tocaba autorizar eso, un joven de 26 años. Nos pasaron cosas en diciembre, cuando teníamos dinero en el bolsillo de todo lo que nos habían dado en un año, y saber de que pues mi hijo iba a estar bien, pero mi esposa estaba muriendo. Escuchar a alguien en la puerta de la fundación y decir que le regalara para la comida, y preguntarle a la nena qué iba a tener de juguetes. Me dijo que nada, y la señora, y es que ni siquiera tenemos dónde dormir, y sacar todo mi dinero y entregarlo. Porque mi única realidad era de que allá adentro estaba mi esposa perdiendo una batalla. Pero no sabíamos que el Señor estaba escribiendo un hermoso testimonio. Cosas como, por ejemplo, de levantarnos los sábados ahí en la fundación y ver pasar el tren de la Sabana. No conocíamos Bogotá, no teníamos ninguna familiar o referencia aquí. Nos tocó muchas veces, a pesar de todo esto, la primera ocasión nos dieron cabida en una parte y dormimos en una colchoneta, en pleno frío. Caminar ella tapándose toda esta parte de acá, con un diagnóstico encima, donde el médico, que era una eminencia y todo el mundo hoy en día lo reconoce como tal, decía: vamos a luchar, pero no hay garantía de nada. Sin embargo, pues, soñábamos. Eso era lo hermoso, soñar, en el que el Señor iba a hacer algo. Tal vez solamente soñamos. Alguna vez le dijimos, cuando pasó el tren de la Sabana, quisiéramos que cuando nos vengamos a vivir aquí al norte de Bogotá, el tren nos despierte en las mañanas. Y pasó mucho tiempo. Y ya después todos los sábados nos despertaba efectivamente el tren, cuando el Señor nos trajo ya sanos, a Dora, y ya también al servicio. Pero en la Fundación Santa Fe pasaron muchas cosas. Hay muchas cosas que contar, ¿creéis? Sí, Franklin, hay muchas cosas de verdad por contar en medio de este testimonio, porque fueron muchos momentos, ¿verdad?, que ustedes atravesaron, que tuvieron que afrontar, y allí estaba Dios en medio de ustedes y ustedes allí dándose apoyo en medio de esta dificultad, pero la mano de Dios siempre estuvo allí. Por eso hoy ustedes están aquí en este programa. Es porque vamos a glorificar y vamos a exaltar es el nombre de Dios Todopoderoso, que ha hecho estas grandes maravillas. Pero Dora Alba, háblame un poco de cómo siguió transcurriendo su vida ya con esos dos bebés, que ya iba avanzando ya con ese pues pronóstico que le habían dado. Grace, te cuento que ya con dos niños hermosos, luego de nacer Daniela, tenía una expectativa y quería estudiar psicología. Y me hago todos los exámenes. Pasado, mi hija tenía apenas 4 meses de nacida, y me hago unos exámenes y, oh sorpresa, estaba nuevamente embarazada. ¡Wow, Grace! Fue una gran sorpresa para todos. Inicio mi embarazo y el mismo ginecólogo que me atendió me dice: sabes, Dora, tienes una condición, y es que estás propensa a que te dé el parásito del gato, la toxoplasmosis. Así que debes cuidarte muy, muy bien en la alimentación. Te espero nuevamente aquí al 5º mes de embarazo para hacerte el examen. Así que me practican el examen, Grace, y ha de creer que tenía efectivamente de haberse incubado 4 semanas ese parásito. Y el temor más grande... Y no supimos cómo, ¿no? Y no supimos cómo, pero así no teníamos es. ni mascota ni nada. Exacto, porque me cuidé por completo.
Así que empiezan a hacerse los tratamientos porque apenas tenía 4 meses de incubado y médicamente dicen, si tú te tomas todos estos medicamentos, vas a recubrir el bebé y no le va a suceder nada. Aparte que ya el bebé estaba formado cuando incubaste el parásito, no va a pasar nada. De todas maneras, debes conseguir también un medicamento para cuando nazca el bebé. Bueno, continué mi embarazo tomándome los medicamentos, buscando también el medicamento que debía tomar porque era una niña la que venía en camino. Tomando y buscamos buscando y buscándolo aquí en Colombia no se encontraba. Justo un día antes de programada mi cesárea, se encontró el medicamento. Llego a la cirugía de la cesárea, exactamente mi nueva bebé nace 1 año y 15 días después de haber nacido Daniela, mi segunda hija, la que les comenté del milagro. Nace María Isabela y el diagnóstico de la niña era un diagnóstico muy terrible, Grace. Mi niña nació con múltiples calcificaciones cerebrales. Eso es tener como el cerebro hueco por partes. La niña no abría los ojos, no tenía temperatura en su cuerpo, no regulaba la temperatura. Si ella estaba en el calor era caliente, si estaba en frío era frío. O sea, era algo muy terrible. Y deciden trasladarla para Barranquilla. Mi esposo, junto con mi mamá, pues se vienen con la niña en ambulancia para Barranquilla. Yo me quedo esos 8 días porque vemos que aparte de una cesárea justo al año, me quedo esos 8 días y ellos se van a Barranquilla. Y hay un proceso muy grande, amor, cuéntanos de eso. De esto lo que te podemos decir, Grey, es que Dios nunca nos dejó solos, nunca. Siempre hubo alguien que estuviera ahí animándonos con la palabra de él. Parte del testimonio también es que nosotros en ese momento no conocíamos del Señor, hablábamos de Él, pero no éramos obedientes a Él. No conocíamos de su palabra, no conocíamos ese Dios maravilloso que hoy en día conocemos. Andábamos en temas, para lo personal, en temas de idolatría, de temas tradicionales. Y en eso me volví muy, muy rebelde. Al punto de que después de todo lo que había sucedido, Yadora estaba sana de su cáncer, la familia estaba sana del cáncer, mis hijos estaban. Llegó un momento de prosperidad tremendo porque esa es otra parte, la economía no habíamos contado. Nosotros nos quedamos en la calle, en la física calle, aún estando con un empleo y un tremendo sueldo. Dios nos permitió pasar por situaciones donde nos quedamos sin nada, donde nos tuvimos que endeudar, pues mostrando que Él era el soberano. Entonces, cuando nace María Isabela, nuestra tercera hija, nosotros la trasladamos para Barranquilla, a una UCI pediátrica, y ahí me empiezo a quedar yo con ella. Venía de una situación bien difícil. Después de todo lo que había ocurrido, el Señor nos volvió a ser prósperos en Sincelejo. Nuestra casa era hermosísima, hermosísima, todo estaba nuevo. Y a mí se me dio de las cosas de las cuales me he tenido que arrepentir, de serle infiel a Dora. Y después de esa infidelidad, es que nace María Isabel. Nace, ya nos había estado llamando el Señor, ya nos había entregado promesas, nos había enviado pastores donde nos habían dicho que le íbamos a servir. Yo no quería saber nada del Evangelio. De hecho, Dora leía libros cristianos y yo le decía que no me agradaba ver esos libros dentro de mi casa. Creía de que el Señor era el que se tenía que amoldar.
Y ocurre que después de todo esto nace Mari, nos fuimos para Barranquilla, estuvo todo el tiempo en cuidados intensivos y allá empezó a ir mi suegra a llevar servidores, siervos y siervas del Señor, pastora, donde nos decían acerca de los planes del Señor para con nuestro hogar, para con nuestra familia puntualmente. María Isabela fallece después de 5 meses, donde conseguimos las medicinas que se necesitaban, medicinas carísimas. Empezaron a suceder situaciones muy terribles, Grey, de venir de Barranquilla a Sincelejo solamente para sentarme con mi esposo y decir, nos están pidiendo una válvula para instalársela en la cabeza de la niña. Hay una en Cali, es marca Johnson Johnson. Estamos hablando de 20 años, 20 años atrás. 19 años. La válvula costaba 8 millones de pesos. Y no teníamos, estábamos muy endeudados en ese momento. Muy endeudados. El dinero no alcanzaba para nada. Y vinimos a sentarnos a tomar determinaciones con Dora, como o le damos de comer a los otros dos, o compramos la válvula para la niña. Después de llorar, le dijimos, Dios está en tus manos. Al día siguiente yo fui al terminal, me quedé en Sincelejo, fui a la empresa y para no alargar tanto el tema, a las 10 de la mañana de ese día ya teníamos la válvula y a las 3 de la tarde estaba en Barranquilla. Dios la regaló. Ese día estaba todo listo, porque hasta ese día conocieron en la empresa que trabajo hoy en día todavía, todo para trasladar a la niña en un avión medicado a Bogotá, pero ya no se podía hacer. Ya estaba tan avanzado el tema que no se podía. Así que pues todos los recursos fueron dándose. Dios estuvo ahí, pero había algo que Él quería hacer con nosotros. Como así como usted está diciendo, Franklin, esto lo llevó a que ustedes tomaran una decisión y era de buscar al Señor. Cuéntenos cómo fue esa conversión de ustedes, la conversión al Señor. Pues como te manifestaba, Dora ya estaba dispuesta, Dora ya estaba leyendo, Dora asistía, era la que me invitaba. Yo hacía turnos en ese momento y había mujeres del Señor que iban al mediodía a orar conmigo, a orar con Dora. Y el Señor estaba entrando a la casa ya, pero en mi corazón yo creía que tenían que hacerse las cosas como yo decía. Después que Mari nace y pasa todo esto, fallece, y ese final de año, después de venir de un turno, creía llegar a mi casa, tomar a Daniela y a María Isabela y entrar al cuarto con ellas dos. Creo que ese día salí como a descanso, algo así, y lo que pretendía era estar con ellas dos ahí en la alcoba. Pero cuando llegué me di cuenta de la realidad, de lo que tal vez ya estaba sucediendo, o había sucedido, y era que María Isabela no estaba. Duermo y en sueños el Señor me muestra algo de esas cosas que uno viene soñando como de fracciones, como de episodios. Y era que Dora y yo nos veíamos, por fin pudimos entrar a un lugar que nunca habíamos podido ingresar. Y cuando ingresamos vemos un número grande de niños en cunas. Y me dice, ahí están tus niños. Ahí está tu hija. Le preguntaba por qué María Isabela se había ido, porque mezquinamente no me la había dejado aún así enferma, y veía a una niña adolescente muy mal. Esa fue la respuesta.
Pero lo que vino después me conmovió muchísimo, me estremeció mi vida, y fue decir, si no eres obediente, voy a seguir. Y veía a mi hijo ya partiendo también con él. Esa misma tarde nos levantamos, fuimos a la iglesia cristiana, nos sentamos con un pastor y empezamos a caminar. Lo que nos dijeron hace, ¿cuántos años atrás? Tal vez. El pastor, 19 años atrás. Lo estaba diciendo este hombre. Es como si el Señor nos hubiera tenido guardada una carta que en medio de la situación apenas del cáncer de Dora, cuando Anthony estaba recién nacido, a causa de mi suegra, un pastor nos dijo, ustedes le van a servir. Ustedes le van a servir, quieran o no quieran, le van a servir. Y van a ser de testimonio. Y el Señor va a hacer muchas cosas con ustedes. Yo en ese entonces no lo entendía, no sabía de lo tan tremendo que Dios estaba haciendo en nosotros, en enseñarnos primeramente, en enseñarnos. Y que por su infinita misericordia nos escogiera, que no somos nadie nosotros dos, ni nuestro hogar, simplemente lo amamos y buscamos agradarlo a Él. Sin embargo, el tema aquí fue que nos repitieron todo eso y desde ahí para acá inició todo esto maravilloso que hoy en día estamos. Hoy en día, pues, mis hijos, ellos, me gustaría que ellos mismos te contaran qué están haciendo. Sin embargo, pues, el Señor también nos ha juntado con padres espirituales bien hermosos, como es el pastor Said y la pastora Mariola. Son los apóstoles de la Iglesia Tierra Fértil en Bogotá. Son la cobertura nuestra, en Barranquilla, perdón, y son la cobertura nuestra acá en Bogotá. Y podemos ver que todo esto que hoy en día te contamos, en medio de nuestros servicios, sucede. Cómo la gente se sana de cáncer, cómo se sanan del SIDA, y cómo de situaciones tan difíciles. Hay también restauración y matrimonio. Simplemente creyendo en el Señor y dándole la oportunidad que sea Él, como debe ser, el Espíritu Santo. Ustedes definitivamente han sido esos instrumentos de Dios aquí en la tierra para, por medio de su testimonio, de su ejemplo, de sus vivencias, poder llegar a muchos y poder aconsejar. Vivieron procesos que no fueron fáciles, pero después, aunque había muchas preguntas, muchos interrogantes que de pronto giraban de pronto en su mente, poco a poco entendieron cuál era ese propósito que Dios tenía con ustedes en esta tierra. Vamos ya casi para finalizar este programa, la Iglesia de los Milagros. Quiero que en este momento podamos ver a la familia completa para que ustedes puedan presentarlos. Usted, Franklin, que pueda presentarnos a sus hijos, que ellos también nos puedan hablar un poco de ellos brevemente y conocer de que Dios hizo un milagro. Ustedes son una familia de bendición, que por eso ustedes están hoy aquí en este programa contándonos todo lo que como familia vivieron y que Dios ha sido realmente bueno con cada uno de sus vidas. Así que te invito en este momento a los youtubeientes que están aquí conectados con este programa, que no te olvides de darle like allí en la manito para que muchas más personas puedan conocer cuál es la Iglesia de los Milagros y escuchar estos testimonios que pueden ser de gran edificación para sus vidas. Pero no solamente da like, sino también comparte este link. Este programa queda grabado aquí en esta plataforma de YouTube, Canal Somos Más, para que también puedas verlo, ya sea en vivo y en directo, como ahora lo estás viendo, o también puedes verlo en diferido. Compartirlo con algún familiar, con algún amigo, y que pueda ser ministrado a través de cada uno de los invitados que traemos a este espacio. Y vamos a dar paso ahora a conocer a la familia completa, a la familia de Franklin y Dora, quienes nos están acompañando hoy en este día desde Bogotá. Bueno, Grace, nuevamente muchas gracias por estar en nuestro hogar. Para mí es de mucho honor
que ustedes nos tengan en cuenta para compartir el testimonio de las grandezas de Dios que ha hecho Él en nosotros, ¿sí? Testimonios de vida. Y los testimonios de vida, pues precisamente se muestran con cosas tangibles. Aquí está Anthony. Yo lo molesto mucho a él por todo lo que Dios permitió que sucediera, todo lo que se dijo en su contra, en cuanto a su tema respiratorio, en cuanto a su desarrollo motriz, en cuanto a todo su pensamiento y sus cosas. Yo quiero que él te cuente qué es él hoy, qué está haciendo hoy en lo secular, porque también trabaja en lo secular, y en lo espiritual, porque también trabaja en lo espiritual. También es un placer contarte de mi hija, de Dani, y quiero que ella también te cuente. Aquellos que nos habían dicho que si podía quedar Dora en el embarazo, podía venir a alguien con muchos problemas. Y llegó, fue algo que con Dora nosotros algún día le pedimos al Señor, tal cual como la pedimos, Dios nos la envió. Estos son mis hijos. Anthony. Bueno, primeramente, gracias nuevamente por invitarnos y toda la gloria es para Dios. Eres quien lo ha hecho todo y bueno, como lo hemos escuchado, Dani y yo somos milagros de Dios y realmente nuestros nacimientos, cuando cumplo años, muchas veces no es tanto la celebración de mi cumpleaños, sino la celebración de un milagro y de ver la mano de Dios en la familia y cómo a partir de mi nacimiento y todo el milagro que se dio en medio con mi mamá en esos primeros años de vida de la familia, cómo la familia, no solo nosotros cuatro, sino toda la familia se afianzó alrededor de Dios. Sí, después a nosotros nos sucedieron algunas cosas y nos tardamos más en afianzar en Jesús, pero la familia entera pudo ver la mano de Dios obrando y gloria a Dios por eso. Y así, bueno, veo la mano de Dios aún, yo no lo recuerdo claramente, pero sí he visto la mano de Dios obrando día a día, año tras año en medio de nuestro hogar. Y gloria a Dios por eso. En mi vida lo he visto de muchas maneras y sí, lo que dijeron los médicos bueno, de que desnutrir delgado, bueno, como pueden ver, no es así. Por la parte intelectual, para la gloria de Dios, soy ingeniero químico y estoy finalizando una maestría en gerencia, en ingeniería, y tengo un muy buen trabajo para la gloria de Dios y Él ha dado muchas promesas en esto. Y también está la parte del ministerio y el servicio a Dios, que es lo más importante, porque claramente me trajo a este mundo no solamente para un milagro, sino para vivir en un propósito que es de la mano de Él, para llevar de Él hacia los demás. Así que ahorita soy líder de jóvenes en la iglesia para la gloria de Dios y sé que tiene muchas otras cosas y espero poder seguir llevando de Él hacia los demás, como Él lo ha prometido. Dani. Hola, bueno, soy Dani. La verdad, cada vez que mis papás cuentan el testimonio, es algo que nos recalca Antonio y a mí, que realmente sin el poder de Dios nosotros no existiríamos. O sea, el simple hecho que estemos acá es un milagro y nos llena de vida. Yo soy una chica que puede decirse que desde los 5 años me enamoré de la palabra de Dios. Yo hice la oración de fe enamoradísima de Dios y es algo que mis papás reflejaron en mí y que les agradezco muchísimo porque ese amor que ustedes ven es algo que Anthony y yo vemos a diario y que nos llena muchísimo de felicidad, de amor, de creencia y de fe en Dios. Porque yo pienso que el ministerio principal en Dios es la familia y la familia que nosotros tenemos, gracias a Dios, es muy unida y Dios ha trabajado mucho en nosotros, tanto secularmente como en el ministerio. Yo estoy estudiando gastronomía, he estudiado pastelería, he estudiado todo lo que tiene que ver con cocina, y Dios ha ido llevándome en eso, soy una
persona un poco ansiosa y nerviosa, pero Dios me ha sorprendido muchísimo y me ha llevado a su mano en muchas cosas que realmente me ha abierto la puerta, porque muchos de los estudios que he tenido ya no se podía entrar, ya no se podía tener un espacio para mí, y Dios lo ha abierto, en todos lados ha abierto camino para mí, y puedo ver la mano de Dios en todo lo que yo hago. Yo en la iglesia sirvo como salmista, y, y pues sí, en el ministerio, todo lo que se pueda, como hijo de pastores hacemos de todo, pero ahí estamos y gracias a Dios estamos donde estamos. Amén. Esta es nuestra familia, Grace. Hermosa, hermosa esta familia, Franklin y Doralba, Anthony, Daniela, quien están haciendo aquí partícipe, ¿verdad? Contándonos todos esos milagros que Dios hizo en sus vidas. Doralba, ¿qué nos puedes decir ya para finalizar el programa? ¿Quién es hoy en día Doralba Verdugo y qué consejo le puede dar a todas las personas que nos están escuchando en este momento a través de este programa? Bueno, Grace, a todos los que nos escuchan, quiero contarles que Dios es real, es maravilloso. Amén. Él es el Todopoderoso. Él puede hacer milagros. Quiero que sepas que si estás en una dificultad, créele al Señor. Él ha dicho que si creemos, veremos su gloria. Y yo estoy aquí agradecida con el Padre, y ustedes pueden ver esta hermosa familia gracias al poder de Dios. Y le digo, si te encuentras en una dificultad, cualquier sea el nombre, quiero que mires al cielo y ores al Padre Celestial, que le entregues tu vida y permitas que el Espíritu Santo de Dios sea quien transforme nuestras vidas, porque Él va a hacerlo. Él hace milagros hoy día y los continuará haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Amén. Muchas gracias, Doralba, Franklin, Anthony y Daniela, por estar aquí en este espacio del programa de los milagros y contarnos estas grandes historias, porque esta es una gran historia de verdad, de fe, de confianza y mucho amor que se ve reflejado a través de ustedes, porque ha sido Dios en medio de sus vidas. Y a cada uno de ustedes, los youtubientes, que se conectan con nosotros viernes tras viernes a las 6 de la tarde, hora Colombia, en este canal de YouTube Somos Más, el programa La Iglesia de los Milagros. El próximo viernes te traigo una nueva historia, no te lo puedes perder.